Bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién me puede decir cuál es el nombre de la predicación? Es una manera de entrar en sintonía, de ponernos en conexión y de paso mirar si estamos haciendo bien la tarea. Ya está vamos para la tercera, ¿no? Para la cuarta entrega. Rumores de guerra, pastor. Muy bien, mi amado Giovanni. Rumores de guerra. Rumores de guerra. Eso está escrito en el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Quién me lo lee? Por favor, Mateo 24, 6. Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gracias, mi amado. Podemos notar que este mensaje data de hace 2000 años, como 2000 años, y el Señor ya nos ha advertido que vamos a oír, vamos a tener, vamos a oír de guerras y rumores de guerra. Y notemos que lo importante aquí son dos palabras claves y es rumores. Rumores no es algo acertado, no es algo tácito, no es algo que diga es así y es verídico, porque no tenemos, por eso es un rumor. Por eso, con todo esto que hemos leído, cuando los discípulos de Jesús le preguntaban al Señor que le hablara sobre los tiempos del fin, eh, Él concluye todo esto diciendo que el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso esa categoría en que entra aquí este versículo es un rumor. Notemos que ya pasó han habido miles de guerras en todos estos 2000 años, han habido miles de guerras, miles. Y han habido grandes guerras que han marcado muchos tiempos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra en 1942 al 45, todas las guerras que han habido en las Malvinas, en no sé en dónde, guerras, y no ha sido el fin. Notemos que no ha sido el fin. Y por ende, hasta vendrá una tercera guerra mundial, pero el Señor es claro, no ha venido el fin, todavía no ha venido el fin. Pero el Señor nos habla con este libro profético, todo esto es profecía que se va a cumplir. Este tema viene por los acontecimientos que estamos viviendo ahora por todos estos lados, ese problema tan álgido que tenemos ahorita con todas estas naciones al lado del Golfo, unos contra otros y otros contra otros, y es imperando a ver quién puede más, quién tiene más, y vemos la prepotencia, el orgullo de los seres humanos. Cuando el Señor nos está hablando de todas estas cosas, mis hermanos y mis amados, no es para que entremos en una situación de miedo, no es para que entremos en situaciones. Vea, yo leía una vez, yo a veces sigo personas que mandan mensajes cristianos y demás en las redes, y hablaba una señora y decía, no, yo estoy en terapia porque todo eso que dice la Biblia, eso me tiene enferma y entonces yo ya con mis nervios. ¿Quién dijo que este mensaje es para eso? Quien no pueda ver que esto que nos está hablando el Señor es bendición para mi vida y es una oportunidad que el Señor me está dando, que me está diciendo, en estos tiempos es donde más tu fe va a ser probada. Es donde más tú vas a tener la oportunidad como seguidor mío
demostrar quién eres, a quién sigues, a quién amas, si me amas o no. El Señor Jesús nos está invitando por medio de esto no a que nosotros tengamos miedo. Entonces, sigámoslo porque es que tengo miedo. No, yo sigo al Señor, debemos seguir al Señor porque le amamos, porque le respetamos, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, porque sabemos que dependemos de Él, porque sabemos que es nuestro creador. Entonces, y, eh, esto nos está animando es a permanecer firme en nuestra fe, les decía hace 8 días. Esa es la esencia de este mensaje, no generar miedo, no generar angustia en los seguidores del Señor, sino más bien que nosotros entremos en bendición, porque podemos caer en el error de volvernos un poco insensibles. ¿En qué sentido? Está pasando eso y dice, ah, eso ya está escrito. Ellos se merecen eso porque el Señor ya lo dijo. No, el Señor no nos está mandando y no nos está diciendo todo esto para que nosotros nos levantemos como jueces contra nadie. Contra nadie. Hoy la Escritura nos va a mostrar y nos va a enseñar y nos va a recordar que todo esto que el Señor nos está hablando sobre los tiempos de antes del fin, el objetivo es que cuando Él venga nos encuentre a nosotros haciendo lo que Él nos mandó, a pesar de todos estos acontecimientos, nos mantenemos firmes, creemos en Él, confiamos en Él. Y es ahí donde nosotros estamos cayendo en muchos errores, porque muchos se están escondiendo, muchos arrancan a correr, se esconden, pierden la fe, la esperanza, y es al contrario, son estos momentos en los que debo sacar a flote toda esa espiritualidad y todo ese conocimiento que el Señor me ha transmitido por medio de su Santo Espíritu, su escritura, su palabra. Es la única manera de recibir toda esta bendición, todo esto, amando a nuestros vecinos, sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Es en estos momentos donde más tiene importancia todas estas cosas. No está esto para infundir miedo, sino para inspirar esperanza y perseverancia en cada uno de nosotros. De eso se trata. Por eso el Señor dice que en estos tiempos va a venir mucha gente a engañarnos, que hay muchos pastores falsos, falsas doctrinas, y que por medio de todo esto, mal interpretado, forman doctrinas de hombres, cosas que el Señor no mandó. Entonces es ahí cuando muestran una tribulación que, mejor dicho, el sufrimiento, mejor dicho, el infierno aquí. Y, y es al contrario, es sentirnos gozosos porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y viene a mi corazón y a mi mente y a mi boca Josué, cuando el Señor lo mandó allá a espiar esas tierras, a la tierra prometida, y vio una cantidad de obstáculos, los mismos obstáculos que tenemos ahora. Estas guerras son un gigante, y sobre todo para los que vivimos aquí cerquita. Para el que no tiene al Señor en el corazón, esto es un gigante. Es algo que no los deja dormir. Anoche mismo
a nosotros todas las noches nos tienen con mensajes, aquí nos llegan mensajes al celular, el gobierno avisándonos que viene un misil entrando y a los 5 o 10 minutos nos manda otro mensaje diciéndonos que fue destruido y este es su servidor, apaga el celular, lo dejan, solo se oye cuando vibra la ventana y ¡zum! Simbran los vidrios y apenas abro esta madrugada el ojo así y miro a mi esposa y le digo yo, ¿oíste? Me dijo, sí. Ah, bueno, hasta mañana, mientras sigamos durmiendo, que el Señor nos libró de este, bendito sea Dios. Y digo, en una paz. Entonces al otro día de la conversación, sí, yo, ¿cuántos lanzaron anoche? Entonces, el pensamiento de cualquiera puede ser como de los otros 10 espías, porque Caleb y Josué vinieron y dijeron, si estamos con el Señor, ciertamente esos tipos son muy gigantes, esos hombres son muy gigantes, esas ciudades son fortificadas, eso, somos cucarachas, les decían nosotros, somos como insectos para ellos. Y Josué dijo, ciertamente son muy grandes, pero estamos con el Señor. Y si el Señor está con nosotros, eso es pan comido. Es lo mismo que está sucediendo ahora por todo esto y por todo el mundo. Es pan comido si estamos con el Señor. Yo oigo a veces, hermanos, no pude dormir anoche, estoy en vela. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza del Señor? No he entendido las escrituras, que si yo llego a morir en Cristo, gano. Que si llega Cristo y me llevó en ese arrebatamiento, porque cuando Él llegue y yo esté vivo, gano. Que por donde sea, voy a ganar. Donde sea, por lo negativo y por lo positivo. Si estamos en Cristo, todo pasa para nuestro bien. Pero entonces es de labios para afuera. Porque de labios para adentro no estamos viviendo ni sintiendo eso. Entonces tenemos comportamientos hipócritas. Es esto, es un llamado del Señor cuando nos empieza a decir entonces que va a haber una gran tribulación como no la ha habido y se nos hace tan extraño que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que si todos queremos, los que estamos aquí queremos entrar al reino de los cielos, Hechos 14:22 nos dice claramente que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Pero la escritura también me dice que el Señor no nos va a dar una prueba que nosotros no seamos capaces de soportar, que Él junto con la prueba nos va a dar la salida, porque Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Él nos creó, Él nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo ya nos conocía. Todas esas cosas me deben alentar y lo que debemos hacer es alentar a otros a lo mismo. Mire que la escritura, vamos a ver hoy que nos llevó en ese capítulo 24 con el capítulo 25 que leímos la semana pasada, que era la parábola de las 10 vírgenes. Vimos que habían 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas era insensato. ¿Cuál es el insensato? Es aquel que viendo todas estas cosas, todo esto que está rodeando, todas estas señales, no esté preparado, no se prepare, porque el miedo, porque el mundo, porque la carne le puede más. Aquí hablaba de esta parábola, está hablando de eso, de esas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas listas con sus aceites, con todo lo que se necesita
para cuando llegara su esposo. Vimos que nuestro esposo es el Señor Jesús y que nosotros somos la iglesia, su novia. Y cuando habla de las lámparas encendidas, la lámpara encendida simboliza luz, claridad, que tenemos que estar en la luz, no en las tinieblas. Por eso estas vírgenes insensatas, cuando llegó el Señor y ellas se fueron a buscar ese aceite para prender sus lámparas, y cuando llegó el Señor ya había cerrado la puerta y no pudieron entrar. Hablamos hace 8 días, lo mismo pasó en el arca de Noé. Toda la humanidad fue insensata, no estaba preparada para cuando el Señor llegó y cerró el arca. No se subieron porque no estaban velando, porque no creían. Entonces, todas estas cosas que el Señor nos está mostrando y por medio de esa parábola nos está diciendo que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos, que cuando venga el Señor ya nos advirtió una cantidad de cosas que van a pasar para que nosotros estemos al tanto, estemos vigilantes, que llega alguien a hablarnos mentiras, doctrinas de hombres, nosotros podamos decir, eso es palabra del diablo, eso no es palabra del Señor, eso es mentira, porque el Señor ya me preparó para eso. Porque vendrán muchos en el nombre de Señor Jesús. Es más, se levantarán cristos falsos, que es un Cristo, un Mesías, una persona que muchos se van a subir, que van a salvar el mundo. Y ya hemos conocido a muchos anticristos que se han subido que a salvar el mundo y lo único que están buscando es dominar, hacerse dioses en la tierra. Entonces, ese mismo capítulo al final me va a dar la conclusión de el por qué el Señor les habló a los discípulos sobre los tiempos antes del fin y todo lo que está aconteciendo. Y nos da un aliento y dice, no se preocupen, que ustedes van a ver muchas guerras, pero no es el fin. El fin es cuando venga el Señor en el último día. No hay más días a partir de ese último día, el día postrero, no hay otro día. Entonces tenemos que tener claridad para esas cosas. Dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, vámonos al 4 primero, vamos a centrarnos ahorita un poquitico en el 5, pero desde el 4 para que entendamos un poquitico el contexto. 4, versículo 13 en adelante, y ahí nos unimos con el capítulo 5. Entonces dice aquí, la venida del Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el único Dios verdadero, su nombre es Jesús de Nazaret, el Todopoderoso, el Omnipotente. Dice así, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vamos a hacer acá un parecito. Vamos a ver dos clases de personas que duermen. El que duerme y no está vigilando, porque está en vida, porque las dos partes las va a mostrar el Señor. O el que duerme por causa del Señor Jesús, por causa del nombre del Señor Jesús. Me explico. Leímos el primer mártir que aparece en las Escrituras, en el libro de los Hechos, es nuestro hermano Esteban, que era un diácono. Él empezó a predicar y a predicar del Señor, y por causa de esa predicación, por causa del nombre del Señor Jesús, lo mataron a pedradas. Dice la Escritura que cuando estaban en ese momento agrediéndolo físicamente, él miró hacia el cielo y vio a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono. Y dice la Escritura, y después de esto,
durmió. Llevándolo a nuestro lenguaje coloquial, se murió. Para cualquier parroquiano del planeta, murió. Pero la escritura dice, y durmió, porque todo aquel que su parte física cesa, muere, no muere, porque el que está en Cristo Jesús gana. Dice, morir en Cristo es ganancia. Búscame esa cita. Buscar, morir en Cristo es ganancia. Entonces, el término que se usa para aquel que gana al morir por estar en Cristo es duerme. Él durmió. ¿Dónde están ellos? Solo el Señor lo sabe en dónde están durmiendo. No se dejen comer cuento que el limbo, que el purgatorio, que es que yo estoy en un punto donde si yo como que pequé un poquitico era como medio bueno, pero sí creía en el Señor, pero hacía algunas cositas malas, entonces estoy en el purgatorio. Entonces mis familiares van y le pagan a un hombre igual de pecador que uno, no sé cuántos dinero, cuántos miles, para que lo nombre en una misa. Palabra misa es algo diabólico. Y por solo decir ese nombre, un hombre, nos hacen creer o le hacen creer a la gente que ese tío, ese abuelo, ese hermano, ese hijo que murió, puede salir de ese estado de purgatorio a un poquitico más adelante. O sea, como que me pueden cambiar de patio, como los presos políticos que pagan para que les den mejores habitaciones con mejores comodidades. Eso no existe. Eso no existe en las escrituras. Es la vil mentira más grande que le puedan inventar a la gente para tenerlo engañado. Ni el purgatorio, ni el limbo, nada de eso. El que muere en Cristo duerme. Así está escrito aquí. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no quieren obedecer el mensaje de salvación, los que no quieren oír al Señor Jesús, los que insisten en estar en pecado, los que no quieren reconocer que Jesús es el Todopoderoso. Entonces dice la Escritura, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, o sea, es lo mismo, a los que durmieron en él. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, va a traer, dice, con él los que durmieron con él. Aquí lo van a explicar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ustedes y yo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Me explico, la palabra nos está diciendo que cuando venga el Señor Jesús por su novia, por la iglesia, por nosotros, van a ir primero, van a resucitar primero los que duermen, los que murieron creyendo en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de orden. Ellos estaban primero porque durmieron, primero que nosotros estamos vivos, no hemos pasado por ese proceso. Entonces es claro, el mismo Señor 16, porque el mismo Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí ya está dando la explicación de lo que estábamos leyendo arriba. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A partir de esta cita se han sacado cientos de doctrinas y dogmas de hombres, por ejemplo, diciendo que, como dice que en las nubes el Señor nos recibe en las nubes, que entonces que cuando ya el Señor ponga los pies en la tierra es que viene la tribulación. ¿Dónde dice eso? Con este versículo, la gente, muchos predicadores, están diciendo que ustedes y yo no vamos a pasar por tribulación. Si ustedes miran la escritura, acabamos de hablar en Hechos 14:22, lo pueden leer, dice claramente que nos animemos unos con otros, que los discípulos confirmaban la fe de sus hermanos diciéndolos y animándolos, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea que para que el Señor el día que venga me lleve, me arrebate, o sea, ese arrebatamiento no es ningún rapte, el Señor no me va a raptar, el Señor me va a arrebatar. Cuando el Señor venga y venga ese arrebatamiento, ¿cierto? Dice la Escritura, es porque ya ha pasado toda esa tribulación. Y ahí el Señor, por eso, si ustedes leen el 24 dice, y el que persevere, no quiten el dedo de ahí, que en Mateo 24 dice la escritura, y el que persevere, el 14, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿cierto? Y dice la escritura, empieza a hablarme, a hablarme, a hablarme, a hablarme, y me dice que el que persevere, ese será salvo. Ya lo busco por acá. Ahorita que le doy la cita. Ya lo leímos en Mateo 24. Está en Mateo 24 que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere. ¿Perseverar de qué? De todo eso que el Señor dijo que iba a pasar y que está pasando. En el 24, Mateo 24:13. ¿Qué me lee Mateo 24:13? Amén, pastor. Gracias, mi hermano. Dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Entonces, ¿de dónde aquí que nosotros no vamos a pasar por tribulación? Si el mismo Creador, cuando se hizo carne, fue atribulado. En todo sentido, fue atribulado, fue perseguido. Él nunca pecó. Él nunca hizo maldad a nadie y fue atribulado. Y todos los que le siguieron, aún el Señor le encargó que escribiera estas cartas, le quitaron la cabeza. Al apóstol Pablo le arrancaron la cabeza por causa del nombre del Señor Jesús. ¿De dónde aquí se inventan que nosotros no vamos a pasar por tribulación? Y vuelvo y le digo, no lo estoy haciendo para que nosotros tengamos miedo y entonces tengamos que ir a un psiquiatra, tengamos que ir a terapia porque esto no me deja dormir, eso lo asustan a uno. No, 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 no. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo porque sabemos que somos pecadores y que estamos destituidos de la presencia del Señor, que nos sacaron del paraíso. Y la única manera de entrar es por medio del Señor Jesús para vida eterna. Estamos en búsqueda de lo mejor, de las cosas excelsas, de lo alto que es el Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿de dónde? De toda esa tribulación, de toda esa situación, cuando venga el Señor Jesús, que levantó primero a los que duermen, si Él llegase hoy, nos va a llevar a todos los que estamos creyendo en Él, no nos va a pasar por esa muerte física, pero sí vamos a tener vida eterna. Él dice claramente que nos va a llevar con Él. Lo más hermoso aquí también dice que juntamente con ellos, quienes, con los que dormían, para recibir al Señor en las nubes. Entonces se han inventado que cuando el Señor pise la tierra, entonces es como que si el Señor llegara segunda vez y media, porque Él viene por segunda vez, Él no viene ni por segunda vez y un cuarto, segunda vez y tres cuartos, segunda vez y medio, no. Él viene por segunda vez. No inventemos cosas que no están escritas. No le creamos a todas estas doctrinas de hombres. Dice la escritura, el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos tenemos que alentar los unos con los otros. Mire lo que está diciendo. Todo esto que nos está hablando Dios es para que nos alentemos unos a otros. De otra manera nos animemos, nos demos moral unos con otros, nos apoyemos unos a otros en estos tiempos, que ahí se aplica lo de las vírgenes, que estemos preparados para que cuando venga Cristo no nos pase lo de las insensatas, que el Señor cierre la puerta y quedamos por fuera. Por eso nos toca estar animándonos, alentándonos unos a otros. Capítulo 5, versículo 1. Pero antes de pasar ahí, por favor, alguien que me lea Filipenses 1:21. Amén. Gracias, mi hermano. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es eso, mis amados. Pongan esa cita en su corazón. Nosotros no estamos perdiendo nada, estamos ganando. ¿Miedo a perder qué? El Señor mismo vuelve y nos dice que le tengamos más, no le tengamos miedo al que nos puede matar el cuerpo. No le tengamos miedo a un misil que me mata el cuerpo. No le tengamos miedo a una bomba. No le tengamos miedo a todas esas cosas que el Señor anunció que solo me pueden matar el cuerpo. Que le tengamos temor a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que me puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. Entonces, ¿miedo de qué? Si con Él es ganar. Con Él todo es pan comido. Él es la vida. Él es la verdadera vida. Por eso le dice, yo soy la vida. Él es todo. Yo soy el pan, yo soy el agua. Todo lo que necesitamos está en Él. Y dice aquí, gracias mi hermana, Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros perfectamente sabemos que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, así como nos lo explicó con las vírgenes, las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes prudentes. Dice el apóstol aquí, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor va a ser así. Nosotros, el Señor ya nos lo explicó. En el momento en que menos lo esperemos, Él va a llegar. Por eso cuando vemos todos estos rumores y todas estas cosas, ¿por qué nos alarmamos? ¿Por qué perdemos la fe? Si el Señor me está diciendo todavía no es el fin. Es el momento preciso que te estoy avisando que yo ya vengo pronto. Entonces, lo que tenés que hacer es ponerte pilas a dejar de estar consumiendo drogas, alcohol,
mujeres, pornografía, adulterio, robos, mentira, homosexualidad, lesbianismo, tantas cosas que todavía muchos hermanos siguen en esa lucha. El Señor nos está invitando a eso, a que nos arrepintamos. Lejos de que nos dé miedo, lejos de que tenga ahí que el psiquiatra porque es que me dañaron mi mente, mi corazón con tanta amenaza. No, Él nos está diciendo, estas señales vendrán. Cuando ustedes las vean es porque yo estoy próximo. Entonces yo no quiero que le pase como a las insensatas, para cuando yo llegue ustedes ya tengan todo listo. Estén listos para cuando yo cierre la puerta ustedes entran en mi gozo para siempre. Es eso. 3. Y mire esto. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire lo que está escrito aquí. Ustedes pueden entrar a internet, los invito a que entren en YouTube, a cualquier canal de esos y vean todas las noticias del mundo, de toda la situación que está pasando. Usted oye a la cabeza directiva de la ONU o de la OTAN, todas esas organizaciones mundiales, presidentes de naciones, todos están diciendo porque queremos y vamos a lograr la paz y seguridad. Y el Señor ya nos está advirtiendo aquí. Hoy les mostré un video a mis amados de ahí en la ONU en un discurso hace como 3 días, un dirigente diciendo paz y seguridad. Y el Señor hace 2000 años nos dijo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mis amados, no va a haber paz. La paz es Cristo. Por eso dice, la paz os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo, dice el Señor Jesús. Solo los que estamos en Cristo vamos a lograr tener paz. Aquí es claro, cuando digan paz y seguridad es cuando va a venir destrucción y nadie se va a escapar de eso. Porque el único que le trae paz a cualquier ser humano en el mundo es el Señor Jesús. 4. Más vosotros, nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas, está el Señor diciéndonos aquí, porque nosotros ya tenemos ese aceite para nuestras lámparas, que nos lo está marcando la palabra del Señor, el Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu morando en nosotros. Por eso es claro aquí, claramente dice, nosotros ya no estamos en tinieblas. El que está en tinieblas es el que no sabe para dónde va, no tiene esperanza, no sabe el camino. Nosotros sabemos el camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Él si no es por Él. Por eso Él decía, nadie viene al Padre, porque Él es el Padre. Él no dice ahí en el libro de Juan, nadie va al Padre como si fuera otro. No, Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces nosotros ya no estamos en tinieblas porque sabemos por dónde vamos a caminar, cómo debemos caminar. El Señor nos está marcando todos sus derroteros y el Señor nos está mostrando
todos los obstáculos que van a haber para que nosotros no pasemos por ahí. Es imposible que tú, sabiendo cuál es el camino, porque el Señor dice que nosotros no estamos en tinieblas, nosotros tenemos la luz en nuestros ojos, que es Cristo. ¿Cómo es que tú puedes entrar en una congregación o a un lugar donde te engañen y empieces a hacer fila, hablarle de profecía y la gente crea eso? Vas a viajar, vas a conseguir un nuevo esposo, una nueva esposa, te vas a ganar la lotería, el Señor te va a ungir y le hacen creer a la gente que eso es profecía, sabiendo que la verdadera profecía es esta que estamos hablando. Este es el libro profético más seguro que hay. Esta es la profecía más segura que hay, porque es la palabra del Señor Jesús y Él está profetizando todos estos tiempos. Entonces, con base en eso, al tener la verdadera profecía, ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz. El que está en tinieblas, el que le crea a esos mentirosos cuando el Señor ya le dijo, van a venir y te van a decir esto. Y tú caes es porque no estás velando, es porque no le estás creyendo al Señor Jesucristo. Entonces, vosotros, 5:4, vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es una advertencia. Usted no tiene excusa. Usted no puede decir que es que usted no sabía. Igual que a las insensatas, sabiendo que su esposo iba a venir, tenía la lámpara y no estaban preparadas. Vino el Señor y ellas no estaban preparadas, se quedaron por fuera. Entonces aquí, claramente, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día no nos vaya a sorprender. No nos debe sorprender, porque si Dios está siendo tan bello, tan hermoso, que nos está mostrando todos estos tiempos, nos está dando todas estas señales para indicarnos que Él viene pronto. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ya que este dormir que están hablando es en la carne, es en la parte de estar haciendo el ejercicio espiritual para por si llegase un momento que cese nuestra vida, dormiremos en el Señor Jesús, que es diferente. Este dormir que estamos hablando, este dormir es ese sueño, pereza físico que tú no quieres asirte a la palabra, no quieres escudriñar las escrituras, no quieres vivir en la voluntad del Señor, sino haciendo tu voluntad. Es ese dormir que está hablando aquí, no el otro que es para vida eterna. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estas vírgenes insensatas, además de que no estaban preparadas, estaban dormidas. Dice 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, o sea, como ese escudo en nuestro pecho, ¿cierto? Tener esa esperanza como si fuese un escudo para nosotros, para defendernos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos ha puesto aquí para que nosotros mantengamos enojados, para que mantengamos no preparados,
para que mantengamos sin esperanza, sin ilusión, sin fe. No, Dios no nos ha puesto para eso. El Señor dice, la Escritura, que nos puso para alcanzar salvación por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y es ahí donde está hablando. Que así sea que cuando Él venga y usted esté velando, o así sea que cuando usted está durmiendo en Él, porque moriste en Él, dice ahí claramente, vamos a vivir juntamente con Él. Ya tenemos esas dos opciones. Por eso arriba decía que Él va a arrebatarnos si llegase a venir en este momento. 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en todo momento en estos tiempos. Le digo, mis amados, aquí en congregación, en esta zona donde estamos viviendo a diario todos estos tiempitos, ya vamos para un mes con esto. El objetivo de esto es animarnos unos a otros y edificarnos, construirnos espiritualmente unos a otros, que es lo que tenemos que estar haciendo. 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que debemos reconocer quienes verdaderamente están en esa buena labor de las cosas del Señor. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ocioso es aquel que no está haciendo nada. Y más en estos tiempos, cuando el Señor está próximo, cuando el Señor nos está dando todas estas señales. Entonces debemos amonestarlos, no levantarnos como jueces, ni con el dedo acusador, sino animar a esos hermanos, venga, de una manera u otra, a involucrarnos en este mensaje, involucrarlos en la tarea de ayudar a otros, de amar a otros en el nombre del Señor Jesús. Que alentéis a los de poco ánimo. Hay gente que se desanima con nada. Entonces, alentémonos unos a otros, sobre todo esos que tienen poquito ánimo. Que sostengamos a los débiles. El Señor a unos les ha dado mucha fortaleza, mucho vigor, a otros no. Entonces, los que tenemos ese vigor, debemos sostener a los débiles espiritualmente, en oración, en compasión, en misericordia. Que seamos pacientes para con todos, para con todos. Así sea iraní, así sea israelita. Miren, mis amados, yo tuve la bendición de estar con mi familia en Israel. Y no me canso de decirle esto a la gente. Allá los judíos que viven en ese sitio geográfico siguen odiando a Jesús. Ellos no andan buscando del Señor. Ellos siguen esperando al Mesías. El Mesías no vino. Nosotros ya vino el Mesías. Su nombre es Jesús de Nazaret y viene por segunda vez. Pero no por eso yo tengo que odiarlos. No por eso yo tengo
que desearles mal. Yo oro, Señor Jesús, ten misericordia. Porque si yo no tengo misericordia, el Señor me va a juzgar sin misericordia. Entonces dice que seáis pacientes para con todos. Ahí no está diciendo seas pacientes con tus hermanos seguidores del Señor Jesús. Todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y eso todavía nos mueve a muchos. Todavía yo escucho seguidores del Señor Jesús que cuando tienen algún problema con alguna persona y a esa persona le pasa algo, dicen esta palabra: no me alegro lo que le pasó, pero siento un fresco. Para mí no es un cristiano, es un crispeto o un cristino, no cristiano o seguidor del Señor Jesús. Porque la escritura es bien clara, dice que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, ¿cierto? Hay veces yo estoy aquí tan gozoso que mi esposita y mi hermana y mi hija me dicen, le entró la loquera a Luis, le entró la loquera al pastor, y mi esposa me dice el pastor, le entró la loquera. Y es estar gozosos a todo momento. Mi sobrina vino de Colombia, está viviendo aquí con nosotros, que vino a buscar trabajo por esta zona. Y a veces me dice, tío, ¿usted de dónde saca tanta energía? ¿Usted de dónde se apaga? ¿Usted de dónde se apaga? Y es estar gozoso en el Señor. Mis amados, es ahí donde muchos no entienden que cuando el Señor dice, estad siempre gozosos, es aquí donde yo puedo aplicar eso. Porque cualquiera está gozoso cuando tiene las cuentas llenas en la casa, la cuenta del banco, cuando tiene trabajo, cuando tiene salud, cuando tiene todo bajo control, podría estar gozoso. Pero tú puedes estar gozoso cuando te digan, no hay salario. Es ahí donde, ¿cuál miedo? ¿Cuál susto? Al fin, ¿qué es lo que me da miedo? Lo de las bombas, o que me da miedo esto, o lo otro. Mire, tantas cosas que si estamos en Cristo, por eso el Señor dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos, estar siempre gozosos, orad sin cesar, orad sin cesar. Mi hermano, 2 de la mañana, ¡pum! No alcancé a oír la oración porque se imbronó la ventana y hago yo así. Y digo, gloria a mi Señor Jesús, que todavía respiro. Bendito, alabado sea tu nombre. Y duermo. Me levanto a las 6:30 para organizar lo de la prédica, organizar las cosas, que el cafecito para llevarle a los hermanos, que las galletitas, que todo, que nos preparamos para irnos para la congregación. Y al levantarnos esa mañana, lo primero que hago es orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Saliendo de la casa orando, oramos en el desayuno, llegamos a la congregación, seguimos orando, orar sin cesar. Y orar es hablar con Él, ser agradecido, sentir su presencia. La mejor manera de sentir la presencia de nuestro Señor es estar hablando con Él, creer que le hay. Eso es fe.
Por eso el Señor dice que nosotros vamos a ser doblemente bendecidos, porque sin verlo creemos en Él. Dudaron los que lo vieron de frente. Por eso el Señor dice, tenemos más mérito nosotros por eso. Entonces, es orar sin cesar, a todo momento, en todo lugar, no haciendo vanas repeticiones como los gentiles, dice el Señor Jesucristo, que piensan que por sus vanas repeticiones van a ser oídos. El Señor dice, Él no oye vanas repeticiones. Así que quítese tal rosario, bote esas pepas, que eso es brujería. Quítense el tal Ave María, quítense tal Padre Nuestro. Todo eso es invento del hombre. El Señor no escucha. Orar sin cesar es estar confiado en Él, todo momento hablando con Él, poniendo sus planes. El plan diario. Señor, llegué. Ser agradecido en todo, por todo y todo. Te machacaste un dedo, Señor, gracias. Dame la fuerza y que me quite este dolor, Señor, gracias. No me machaqué, gracias. Gracias, Señor. Estar gozosos en todo, orar sin cesar. Dad gracias en todo, el 18, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. No menospreciemos esto, démosle la valía que es, el valor que tienen todas estas palabras. Estas es la verdadera profecía. Examínalo todo, retened lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. Mire que todo esto viene de hablar de la venida de Cristo. Mire, todo esto es para la venida del Señor. Vea todos los derroteros que nos está marcando nuestro Señor Jesucristo por medio de este apóstol. Nos deja escrito de cómo nos debe Él encontrar. No es para que tengamos miedo. Es como el Señor es tan hermoso que nos va a hacer un examen y nos dio todas las respuestas. Porque Él quiere que tú ganes el examen. Y yo, el Señor quiere que nosotros pasemos ese examen, ese test. Y mire, todo nos está dando, nos resolvió todo el test. Absteneos de toda especie de mal, de todo lo que sea malo para otra persona, para mi vida, para mi prójimo. Abstenerme de eso, no lo hagamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel, el que nos está diciendo todo esto es fiel, su nombre es Jesús, y también lo va a hacer. Todo esto que está. Si ve por dónde es que va a estar dirigido lo que hablan de los tiempos. Entonces, es ahí donde nos vamos para el libro de Mateo, capítulo 25. Mire que el Señor empieza a hablar en Mateo 24 sobre las señales antes del fin. Habla sobre la venida del Señor Jesús. Nos habla sobre, nos da una parábola enseñándonos cómo va a ser otra parte, cómo es la dinámica del test, cómo es la dinámica del examen. Y nos dio también ahí las respuestas de quiénes son los que van a entrar. Y aquí viene y el Señor nos muestra un plan de acción.
aquí en el versículo 31, capítulo 25, para que cerremos el día de hoy este mensaje. Si es la voluntad del Señor Jesús, vamos a continuar dentro de 8 días con Rumores de Guerra 5. Sonó como pura película de estreno, Rumores de Guerra 5. Acá dice, si de toda la secuencia que trae los tiempos finales, todo el Señor lo trae así, vea, en un hilo conductor, pero todo es con el único fin de que nos ayudemos unos con otros, que nos amemos unos a otros. Y mire cómo el Señor nos va a centrar. Les decía que día estaban discutiendo unos hermanos míos sobre que la izquierda, que la derecha, que Petro, que el otro, que por aquí, que por allá. Y el ser humano, lo único que yo podía entender, y les decía, vea, muchos decían, es que el Señor nunca se metió en política ni habló de política, y eso es falso. Eso es falso. Porque normalmente la mayoría de los gobernantes están metidos en política, no todos. Hay políticos, hay gobernantes que nunca fueron políticos, pero en sí el gobierno es una política. Usted va al libro de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y hablan de puros gobernantes. Y dice, el Señor fulano de tal gobernó de tal tiempo a tal tiempo e hizo lo malo delante del Señor Jesucristo. Fulano de tal gobernó tantos años e hizo lo bueno delante del Señor Jesús. Quitó todas las estatuas, quemó todos esos altares que estaban a los demonios, al Baal. Lo mismo pasa con todos los gobiernos que estamos teniendo ahora. Y es muy fácil. Yo veía una vez un predicador hablando de seguidores del Señor Jesús en sus votaciones para elegir estos gobernantes y se hacen llamar seguidores del Señor Jesús y van a la iglesia todos los días y conocen las escrituras al derecho y al revés, pero no las viven, no las entienden, no las comprenden, porque con sus hechos muestran lo contrario. Un seguidor del Señor Jesús jamás va a votar por un candidato que favorezca el aborto. Eso no está en la mente de un seguidor del Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice, no matarás. Él habla de vida. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. No quiere decir que nosotros nos tengamos que levantar contra ellos, pegarles, segregarlos. No, es no celebrar su pecado, no es impulsar su pecado. Entonces, un seguidor del Señor Jesús no puede votar por un político que esté a favor del homosexualismo, del lesbianismo, de todas esas cuestiones de género, que cambiándole los genitales a los niños, todo eso no cabe en la cabeza de un seguidor del Señor Jesús. Entonces no venga a decir que es que en la política, no, el Señor Jesús es el creador de todos y nosotros por ende tenemos que cumplir lo que el Señor nos manda, exhortarnos unos con otros. Ahí estamos leyendo ahora que tenemos que ser personas que sacar a la gente de la ociosidad, que al más débil ayudarlo. Pero yo no ayudo al más débil dándole mi voto para que siga haciendo todas esas aberraciones. Eso no es correcto. Y hay muchos seguidores del Señor Jesús
que defienden, muchos, conozco muchos en la congregación, y defienden unas banderas que no tienen ni idea qué es lo que está sucediendo, porque no estamos siguiendo los lineamientos del Señor Jesús, cuando el Señor Jesucristo es bien claro. En el libro Primera de Juan dice claramente que, que el que niegue que Jesús ha venido en carne es anticristo. Entonces, ¿quién es el que niega que Jesús vino? ¿Quién es el que niega a Cristo? El anticristo es el que está en contra del Señor Jesucristo. Los judíos son anticristos, pero no por eso yo tengo que matarlos. No por eso yo tengo que generar guerra o impulsarlos hacia ellos. Tengo que tener misericordia, pero no puedo aplaudir lo que ellos pueden estar haciendo. ¿Me hago entender? El anticristo es aquel cuando el Señor dice sí a la vida y el otro dice sí al aborto. Es un anticristo. Cuando el Señor dice no a la homosexualidad y el otro dice apoyamos todas esas ideologías, es un anticristo. Está en contra de Cristo. Y aquí el Señor me va a hablar, y aquí el Señor Jesucristo me va a hablar aquí en esta cita de la izquierda y de la derecha. No está hablando de política, porque a nosotros en últimas, la misma escritura dice, Señor, no me deje desviar ni a derecha ni a izquierda, que mis ojos estén puestos el norte hacia ti, Señor Jesús. Mi mirada tiene que ir hacia el Señor Jesucristo. Mi camino no se tiene que desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Mi camino es recto. Mi camino es de rectitud hacia el Creador que es recto, que es bueno. Es eso. Y aquí el Señor me va a mostrar espiritualmente quiénes son los de la izquierda y quiénes son los de la derecha. Y no está hablando de política, está hablando de tu comportamiento como ser humano. Y todo esto viene de los tiempos antes del fin, porque aquí el Señor ya viene a juzgar las naciones. Nos mostró todo el derrotero de cómo Él se va a aproximar a nosotros, nos va a dar señal, nos va a avisar. ¡Hey! Cuidado que ya voy. Está pasando esto. Yo tengo que empezar a alinear mi camino. Velar, estar con mis ojos abiertos a no pecar más, a arrepentirme. El Señor viene pronto. Y mire lo que dice aquí, cómo nos va a juzgar. Mateo 25:31, juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, todos los seres humanos van a estar reunidos frente a él. Ya vimos en Mateo 24 que vendrán ángeles y traerán por los cuatro vientos, traerán a todos sus remanentes, traerán a todos. Y dice aquí la escritura que todas las personas serán reunidas, ¿cierto? De él, delante de él serán reunidas. Y dice aquí, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las cabritas y las ovejas no pueden estar mezcladas. Es un caos para un pastor, porque las cabras se caracterizan por su indisciplina, por la brincadera, por la agresividad de ese animal, mientras que la oveja se caracteriza por ser sumisa, hasta ciega es, casi no ve de lejos. Depende de que la guíen. Y el Señor hace ese símil y comparación con aquellos que somos seguidores de Él. Sus ovejas van a oír su voz.
Las cabras no escuchan la voz de un pastor. Tienen que darles garrote, agarrarlas, jalarlas, porque no siguen instrucciones. Las ovejas sí. De hecho, cuando una oveja quiere salirse del redil tan seguido, ¿sabe qué hace un pastor? Léanlo y verá que no es mentira. Le parte una patica. De hecho, el Señor nombra eso la patiquebrada. Le parte una patica, le pone un palito para el huesito, para que se quede ahí pegadita porque ya no quiere estar. Y así a muchos de nosotros el Señor que nos escogió como sus ovejas, a veces nos parte las paticas. Entonces dice el Señor 33, y pondrá las ovejas a su derecha. La escritura dice que las ovejas escuchan al verdadero pastor, a su pastor, y lo siguen. ¿Quién es el pastor de pastores? El Señor Jesucristo. Por ende, nosotros somos ovejas y lo seguimos a Él si estamos escuchando esta voz. Y a los cabritos a su izquierda. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, ¿quiénes son? Las ovejas. Venid benditos de yo, Padre. O sea, él está diciendo, mis ovejas son benditas. Venga, mis ovejas son las que hacen esto. Móngale cuidado. Benditos de yo, Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor ya nos tiene preparado, ¿cierto? El reino, vida eterna. Desde antes de la fundación del mundo ya nos tiene preparado eso a nosotros. Dice el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, o sea, las ovejas son justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor Jesús les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la verdadera derecha. El Señor es bien claro. Cada cosa que usted le haga a su esposa, cada cosa que usted le haga a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su vecino, a su predicador, a su familia, se lo está haciendo al Señor Jesús. Y vamos a rendir cuentas de eso. Entonces, ojo, porque cuando llegue el Señor, ¿en qué lugar vas a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Eso es lo que el Señor me está llamando a que hagamos. Por esa razón, nosotros no debemos estar desviándonos ni a izquierda ni a derecha, sino poniendo los ojos en Cristo Jesús, que es el único que me va a poner a la izquierda o a la derecha. Entonces, sí, es muy cierto. Como es igual eso, hay personas, hay pobres que además de ser pobres, se van para el infierno. Pero hay pobres que son pobres y van al cielo. Hay ricos que además de tener tanta riqueza material, van al cielo. Y hay ricos que teniendo tanta riqueza, van para el infierno. Y es que no se trata de ningún estrato, se trata de Cristo. Porque con plata o sin dinero, si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Lo mismo sucede con esto de la derecha y la izquierda. Aquí el Señor me está diciendo quiénes son los que van para la izquierda y quiénes van para la derecha. Esto es espiritual. Lo demás es humano. ¿Sí? Y es
el llamamiento que yo estoy haciendo y que hacía antes era tener mucho cuidado que yo como seguidor de Cristo no entrar en cuestiones de política cuando me toque votar y me toque untarme de la política en ese sentido cuando doy mi voto como un país democrático, tener en cuenta los derroteros que el Señor me muestra. Si un candidato me está hablando de muerte, me está hablando de homosexualidad, de drogas, hay candidatos que favorecen a las drogas, dicen no, vamos a ayudar a los narcotraficantes. Hay gobernantes en todos muchos países que sacan a los ladrones y les pagan y a los... Vea el problema que tiene ahorita este señor Bukele por tener a todos estos que pisoteaban los derechos de las personas más vulnerables. Y todo el mundo le está viniendo encima pidiéndole los derechos humanos de el que hace la maldad. Cuando la escritura dice, póngase de acuerdo con su hermano, porque si no el hermano lo lleva al juez y el juez lo manda a la cárcel. Eso es bíblico. Entonces, aquí mi invitación es que nos centremos en hacer las cosas bien ante el Señor Jesús, porque de eso vamos a dar cuenta. Entonces, claramente me está mostrando que las ovejas somos aquellas personas que siempre estamos pendientes de hacer lo bueno, de no pagar mal por mal, de hacer siempre el bien. Eso que estábamos leyendo en Primera de Tesalonicenses. El Señor me lo está explicando mucho mejor acá. Y mire, dice en el 41. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Clarito, está muy claro que estas situaciones que estamos viviendo es para que nosotros nos encarrilemos en ese redil de las ovejas del Señor. Y si en este momento yo he sido muy apático porque tengo la excusa que esto se va a acabar, que es que me voy a morir, es que no tengo trabajo, es que hay la guerra, es que estoy asustado, me escondo a la mesa y el Señor viene a mi casa alguien a pedirme y yo no le doy, me viene a pedir comida, sé que un hermano no tiene comida y no le doy. Estoy negándole esa comida al mismísimo Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Él y yo le creo, porque Él lo llena todo. Así que, mis amados, para irnos, por favor, vamos a Isaías 55:6. Buscad al Señor Jesucristo mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él está tan cercano como la ayuda que tú le prestas a una persona en un hospital. Está tan cercano con la ayuda a una persona en la cárcel, a una persona con un mercado, a una persona con ropa, con ayuda. Así de cercano está. Llamadle mientras está cercano. Mis amados, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nos veremos dentro de 8 días. El Señor Jesús me los bendiga. Que tengan un excelente fin
fin de semana. Los amo muchísimo.